Muy buenos días a todos los que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Moisés Mendoza y este es su programa, La Palabra de Dios en la Familia. Como siempre es un gusto pues pasar estos tiempos con ustedes y les agradecemos que se tomen el tiempo para escucharnos, para sintonizar estos estudios que compartimos con ustedes. Ahorita estamos transmitiendo todos los sábados y los domingos también para que nos sintonicen ambos días si tienen el tiempo. Pues solamente quería agradecerles que estén con nosotros el día de hoy y saludarlos. Y para el día de hoy José nos va a traer la enseñanza. José. Gracias, Moy. Y nuevamente, gracias a todos también los que nos escuchan el día de hoy. Y recordarles el número de teléfono 541-646-2100. 541-646-2100 para cualquier pregunta que tengan, información y en lo que nosotros podamos ayudarle, puede comunicarse con nosotros. En esta mañana quiero hablar sobre el tema lo que toca o conmueve a Dios. Creo que es importante, estaba meditando sobre este tema y quiero que hablemos en esta mañana. Creo que todos nosotros tenemos, como decimos, un punto débil. Todos tenemos algo que tal vez nos quebranta, algo que de alguna manera nos convence, algo que nos dicen tal vez, o algo que hagan, especialmente tal vez las mujeres, alguna rosa que le regalen o algo, las conmueve a ella, tienen ese punto débil y como todos, y creo que todos tenemos ese punto débil y al igual que nosotros, Dios también tiene, si queremos llamarlo así, ese punto débil. Dios tiene algo en lo que nosotros podemos tocar su corazón. Tiene algunos puntos débiles donde cómo nosotros podemos allegarnos a Él, cómo podemos acercarnos a Él y de una manera que Él nos escuche, que Él nos atienda. Y en esta mañana quiero hablar sobre tres de esos puntos. Tal vez haya más, pero solamente quiero hablar sobre tres. Y voy a empezar con el primero. Y el primero es el primer punto débil de Dios. Y creo que como padres, creo que a cualquier padre le gustaría eso. Cualquier padre le conmueve eso, que es la obediencia. Ahí en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, el profeta habla acerca del rey Saúl. Creo que Saúl es conocido también por muchos, fue el primer rey de Israel. Pero en una ocasión Dios le dio una orden a este rey, al rey Saúl, de acabar con una ciudad, de exterminar esa ciudad, de limpiar con esa ciudad. Y, y este rey hace algo que le desagrada a Dios, hace algo que a Dios no le agrada. Y lo que hace él es desobedecer esa orden. Cuando Saúl va a esta ciudad, a conquistar esta ciudad, dice de que él escoge, mira la ciudad, mira todo lo que hay en esa ciudad y él escoge lo mejor. Habla de los animales y todo lo mejor que había en esa ciudad y lo trae para, según él, ofrecerlo a Dios, porque para él tal vez a Dios le agradaría eso, que él hubiera escogido lo mejor para dárselo a Dios. Pero él había recibido una orden. Él tenía que exterminar, tenía que limpiar esa ciudad, que acabar con esa ciudad, no dejar nada vivo en esa ciudad, sean animales o sean personas, lo que sea. La orden era exterminar esa ciudad. Y como decía, ahí si usted quiere leer ese capítulo, de hecho, por esa causa, por esa desobediencia, el rey Saúl fue destituido, fue desechado de su reinado. A causa de esa desobediencia, él perdió el trono. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos cuando Dios habla acerca de la obediencia, y ahí es lo que el profeta Samuel le dice al rey Saúl, de que dice en el verso 22, y Samuel le dijo,
se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Le hace esta pregunta el profeta Samuel al rey. ¿Se complace Dios más en los sacrificios o se complace en obedecerle? Dice el profeta de que se complace más Dios, a Dios le agrada más cuando nosotros le obedecemos, no cuando nosotros hacemos lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos que le va a agradar a Dios. Cuando Dios da una orden, lo que Él quiere es que nosotros le obedezcamos. Cuando nuestros padres nos mandaban a la tienda o nos mandaban a alguna tarea, a ellos les agradaba cuando nosotros le obedecíamos, cuando nosotros hacíamos lo que nos decían, lo que nos mandaban, y en muchas ocasiones nos recompensaban, nos regalaban algo, como tal vez como trabajadores también en la compañía en donde trabajemos, lo que el patrón quiere es que nosotros lo obedezcamos, que se haga lo que nosotros tenemos que hacer, lo que se nos manda. Pero muchas veces tal vez hacemos lo que nosotros pensamos que está bien, o lo que pensamos que le va a gustar, le va a agradar más al patrón o a nuestros padres. Y en este caso lo que hizo el rey Saúl, él pensó que le iba a agradar a Dios el sacrificio, las vacas gordas que él había traído, pero no, como decía, a causa de esa desobediencia fue desechado. El mismo Señor Jesús, siendo hijo de Dios, de hecho ahí en Hebreos 5, capítulo 5, verso 8, dice de que el mismo Señor Jesús, aunque él era hijo de Dios, y que de hecho el hermano Moisés trataba acerca de Jesús, dice de que aún él siendo hijo de Dios, él aprendió la obediencia, él aprendió a ser obediente, él vino a obedecer lo que el Padre le había mandado. Por esa razón, si nosotros queremos agradar a Dios, queremos tocar el corazón de Dios, queremos conmover a Dios, es obedeciéndole. Aún el mismo Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos, van a obedecer lo que yo les mando. Por eso, el obedecer, la obediencia a Dios, es de esa manera nosotros podemos tocar el corazón de Dios. Lo otro es un corazón humilde. El segundo punto es un corazón humilde. Lo que Dios ama también es la humildad. Lo que Dios aborrece, por lo contrario, es el orgullo. Ahí si podemos leer ahí en el libro de Proverbios, habla mucho acerca del orgullo. Cuando habla acerca de Satanás, de hecho fue la causa de la caída de Satanás, fue el orgullo, porque hubo orgullo en su corazón y él se creía más que los demás ángeles a causa de su hermosura, dice la Biblia. Entonces, allí en Proverbios dice de que 6 cosas abomina Jehová, aún 7 abomina su alma, dice de que, y una de esas cosas dice que es los ojos altivos, el orgullo, cuando nosotros miramos con altivez, cuando somos orgullosos, cuando nos creemos más que los demás, dice de que nos mira de lejos, no nos tiene cerca, tal vez no nos tiene como algo agradable delante de él, sino que al contrario, dice que lo que él abomina, una de las cosas es el orgullo. Ahí en Proverbios capítulo 6, verso 16 al 17, si usted gusta leerlo. El mismo Señor Jesús, como vemos, de todo esto, Jesús es nuestro ejemplo. Él es nuestra base, nuestro maestro. De Él es de quien tenemos que aprender, y de hecho fue lo que Él dijo. Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Ahí en Evangelio según San Mateo capítulo 11 verso 29 dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que Él, siendo Dios, siendo el Creador, siendo el Señor, el dueño de todo el universo, de todo el mundo, dice ahí en Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. En una ocasión Jesús dijo de que si mi reino fuera de este mundo, mis soldados, yo tendría ejército que me defendiera. Pero vemos la humildad de Jesús, como siendo el Creador, siendo el dueño de todo, Él se humilló.
dice en otra parte, dice que se hizo pobre también para que nosotros nos hiciéramos ricos. Entonces lo que Él ama, lo que Dios ama, es un corazón humilde. Allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice de que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare a mí, clamare a mí, y se convirtiere de sus malos caminos, dice, yo los oiré desde los cielos. Si nosotros nos humillamos, si venimos a Él con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de Él, reconociendo que necesitamos de Él, que no somos, o que fuera de Él nada podemos hacer. Dice que cuando nosotros somos humildes, nosotros de esa manera podemos estar más cerca de Dios, podemos acercarnos más a Dios, podemos tener más comunión con Dios. Y si nosotros, de lo contrario, si hay orgullo en nuestro corazón, tal vez aún, dice ahí en Salmos también, dice el necio, hablando del necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si nosotros tal vez si hay orgullo en nuestro corazón, tal vez necesitaría o negaríamos aún la existencia de Dios. Si hubiera orgullo en nuestro corazón, tal vez uno diría, bueno, yo no necesito nada, no necesito de Dios, lo tengo todo. Y algo que decía también el rey Nabucodonosor, cuando en una ocasión él se contemplaba su reino y decía, no es esta la gran Babilonia que yo con mis fuerzas levanté, hablando con ese orgullo, enalteciéndose él de que él había levantado, él había dado todo ese poder, toda esa hermosura a Babilonia. Y a causa de eso también él fue desterrado por 7 años. ¿Por qué? Por el orgullo que había en su corazón. Por eso dice la Biblia de que, y en otras partes dice de que Dios humilla al orgulloso, pero al humilde dice que Él lo levanta. Muchas veces si nosotros nos levantamos, queremos levantarnos, queremos ser orgullosos y levantarnos, Dios nos va a humillar. Pero si nosotros nos humillamos y tenemos ese corazón humilde, Dios nos va a levantar. Entonces nos conviene ser humildes, y más cuando estamos delante de Dios. Aún cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con humildad. Decía un escritor de que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con humildad, reconociendo de que esa es la palabra de Dios y que vamos a escuchar lo que Dios nos va a decir por medio de su palabra. Pero si nosotros leemos la palabra, leemos la Biblia con un corazón o con un espíritu orgulloso, tal vez vamos a buscar lo que nosotros queremos encontrar, y eso nos va a desviar de lo que la Biblia en sí nos está diciendo, lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Entonces, el primer punto es la obediencia. Para tocar el corazón de Dios es la obediencia, el primer punto. El segundo punto es un corazón humilde. Tenemos que acercarnos a Dios con un corazón humilde. El tercer punto es la fe. En una ocasión, ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, y creo que hemos hablado también sobre este pasaje, habla de una mujer que dice que había gastado todo su dinero, había gastado todo lo que tenía, y a lo último pasaba Jesús por ahí. A lo último dice que fue a Jesús, pero para llegar a Jesús tenía que atravesar por la multitud que lo seguía. Y este tal vez es el punto del mensaje, porque dice de que ella se abrió paso entre la multitud, y fue tanta la fe que ella tenía, y ella decía, si yo solamente tocara el borde de la orilla de su vestidura, yo sé que voy a ser sana. Y abriéndose paso entre la multitud, alcanza a tocar a Jesús, alcanza a tocar el borde de su manto, y Jesús se da cuenta. En otros pasajes no menciona o no dice Jesús eso, pero solamente en este pasaje dice, alguien me ha tocado. Se detiene, como que hay un silencio, y se detiene. Uno de sus discípulos dice, bueno, es que tanta gente, ¿quién no te va a tocar? Tanta gente que hay, pero Jesús, como que hay algo especial en esa mujer. No, dice, alguien me ha tocado porque ha salido poder. Entonces, ¿qué fue lo que tocó? ¿Qué fue lo que llamó la atención de Jesús, de esta mujer? Fue su fe.
En una ocasión dice de que ahí en Nazaret no hizo muchos milagros porque a causa de la incredulidad de esa gente no hizo muchos milagros, no porque él no podía hacerlo, sino a causa de la incredulidad. En una ocasión, ahí en Evangelio según San Juan, capítulo 11, cuando habla acerca de la muerte de Lázaro, dice de que Jesús lloró. Algunos interpretan este texto que Jesús lloró a causa de la incredulidad de las personas que había ahí. Por eso, y lo contrario, cuando Jesús ve la fe de las personas que se acercan a Él muchas veces de alguna manera como que no sé cómo explicarlo, pero Él se conmueve, Él como exalta de alguna manera a esas personas y él dice, siempre las frases que Él decía es, tu fe te ha sanado. Y siempre cuando alguna persona se acercaba y Él miraba esa fe, recibía lo que esa persona estaba necesitando y era algo que a Él lo tocaba. Primer punto, la obediencia. El segundo punto, un corazón humilde. El tercer punto, la fe. Que Dios les bendiga y los esperamos la próxima semana.